Hola, soy Felipe Loézar, psicoanalista, y en esta oportunidad vamos a hablar de sexualidad humana en el podcast En Busca del Deseo, donde abordamos distintos temas en materia de salud mental, psicopatología, desde una perspectiva psicoanalítica. Bienvenido, José. Muchas gracias por la invitación. Veo que el presupuesto ha ido disminuyendo porque antes había café, ahora hay agua. No sé si hay habido algunos cambios acá, importantes. Sí, bueno, la iluminación por lo menos es la misma, pero, Claro, claro. pero Bueno, se ha invertido en iluminación, parece. Bueno, claro. Bueno, pronto podremos implementar que hagan alguna donación para el café. yo creo sí, porque unos sanguchitos al Estamos- menos. mm, Mm, bueno, es lo que hay. Claro. Eh, ¿Cómo estás, pues, José? Bien, súper bien. ¿Sí? Ahora estoy bien, sí. Entre paréntesis, nosotros ya habíamos grabado este capítulo Sí. de sexualidad humana y hubo una complicación con el audio, así que lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a decir lo mismo. ¿Ah? Tremenda memoria. Muy difícil que digamos lo mismo. Recién se Mm, acaba de sentar José, bueno, no, Claro. nos acabamos de sentar, y José me decía, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Súper preparado. Yo le dije, hablemos de sexualidad humana. ¿Ah? Entre paréntesis, estamos haciendo un capítulo semanalmente, el cual subimos los días domingos a las 11 de la mañana. Entonces, ustedes se pueden suscribir, tocar la campana ahí y recibir este tipo de contenido. Les va a avisar seguramente la plataforma de turno al respecto. ¿Cierto, José? Exactamente. José, ¿es importante la sexualidad para el sujeto, para el ser humano? Absolutamente importante porque la energía sexual para Freud es la que mueve al individuo y la que mueve todo, como energía sexual. Tomar en cuenta que eso no tiene que ver con el erotismo sexual, porque se confunde, generalmente dicen, oye, Freud habla solamente de sexo. No, Claro, no, o sea, habla degenerado. en términos, claro, en términos ¿Cómo de lo energía, sexualiza? claro, en términos de energía sexual. Y considerar a Freud que la sexualidad existe desde la infancia. Entonces es bien importante ahí tomar algunos aspectos de la sexualidad desde ahí. No sé si tú quieres decir algo con respecto a las zonas erógenas, Claro. a toda la erogenización que ocurre en el cuerpo del niño desde pequeño. Claro, ¿Quieres? y Freud en algún momento es quien inventó el psicoanálisis, ¿cierto? Este neurólogo austrohúngaro, eh, él de alguna manera rompió algunos paradigmas, y generó tabú en la sociedad. Había mucha represión y no se hablaba de sexualidad infantil. Se hablaba más bien de que los adultos y los niños podían ser tratados y eran tratados de manera similar, y pareciera ser que no había ninguna consecuencia en la adultez a propósito mm, de este tipo de trato, a pesar de pasar por distintas etapas. Entonces él habló que había sexualidad infantil. Y ahí todos se complicaron, porque ¿cómo sexualidad infantil? Esta cuestión es degenerado de alguna manera. ¿Cómo va a estar sexualizando a los niños? Y él hablaba de que nosotros transitamos por ciertas etapas del desarrollo donde hay mayor concentración, cierta organización libidinal. Es decir, hay neuronas sensitivas que se concentran en ciertas zonas a las cuales llamamos zonas erógenas. ¿Ah? Y estas zonas, al ser estimuladas, de alguna manera se obtiene satisfacción, goce o Claro. placer. Bueno, eso, mira, las etapas del desarrollo psicosexual que describe Freud son la etapa oral, anal, fálica, de Genital, latencia, o claro. la fálica o puede ser genital también, o de latencia. Y en cada una de estas etapas existen áreas físicas o del cuerpo que están erogenizadas de acuerdo a cómo se estimulan en cierta etapa. Entonces está en la oralidad, tú fíjate, todo eso lo vas a explicar bien, por Sí. eso te voy a pasar la pelota para allá. Mm. Después está la etapa anal, retentiva, expulsiva, está la etapa genital o donde está el complejo de Edipo, que es importantísimo ahí, y hay una serie de pulsiones sexuales que van y vienen, y la etapa de latencia, que pareciera ser que está al servicio de la intelectualidad, pero no es así, porque hay mucha erogenización en la etapa de latencia también, en la medida en que el niño, que antes la libido iba hacia él, la vuelca hacia el otro.
Entonces, es bien importante que tú ahí expliques esto que es muy bonito, que tú lo explicas muy bien, Mm. que es sobre la etapa, como cada etapa, pero algo como simple que ocurre en cada etapa. Ah, Y yo agrego la cosa ya. patológica, por Bueno, ejemplo, que pueda existir ahí. en esta etapa de latencia que es posedípica, ocurren las experiencias eróticas infantiles. Entonces uno pudiera pensar, bueno, de alguna manera hay una relación con un otro, hay un contacto con un otro. ¿Ah? Y hay que tener cuidado, ¿ah? Hay que tener bastante cuidado al respecto porque los niños son querubines libidinales, Libidinosos, ¿cierto? libidinosos, claro, Libidinosos, claro. perversos polimorfos, Perverso, de polimorfo, las es una pulsiones etapa. parciales. ¿Ah? Una etapa también del Claro. desarrollo. No, pero yo te decía, mira, que sería Entonces, bueno, mira, espera, no, que sería bueno que tú explicaras cada sí, etapa sí, sí, y sí, yo voy metiendo ahí lo que tiene que ver con sí. la patología, Para allá porque hay iba, patología en cada uno. para Eso. allá iba. Ah, iba para allá. Sí, Ah, claro pero que yo sí. pensé que estaba explicando la No, no, latencia, no. pero no iba a volver para allá. Ah, No, 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 ya, no, ya, no. ya, ya. Entonces, Estamos, hablaba del, estamos coordinados hoy, hablaba súper coordinados. del Sí, sujeto de las pulsiones parciales, sí. porque la organización libidinal, que en el fondo la libido, la libido está compuesta por dos pulsiones, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. ¿Qué es la pulsión de vida? Lo creativo, lo que promueve el vínculo, lo sensible, lo afectivo, todo esto que es constructivo de alguna manera, ¿cierto? Y la pulsión de muerte, destruir, romper, es necesario que convivan ambas porque, por ejemplo, para crear algo, primero tengo que romper algo. O sea, toda ganancia implica una pérdida. Es una cuestión de energética de alguna manera, básica, física. Entonces, si yo tengo un paradigma, si yo tengo una creencia, tengo que acabar, para aprender, por ejemplo, para crear, tengo que acabar con algo anterior. Tengo que romper un paradigma. Entonces, ambas conviven en el ser humano, por lo tanto, no hay ser humano bueno ni hay sujeto malo, sino que hay uno que está enfermo, que hay menos enfermos, y en todos está esta pulsión de muerte, y también está la pulsión de vida. Ahora, muchas veces está en juego una más que otra. Ahora, Freud hablaba, bueno, y esta libido está en el fondo comprometida en toda acción humana. En toda, lo que nos mueve es esta energía sexual, ¿ya? Compuesta por estas dos pulsiones. Y Freud hablaba que somos de alguna manera sujetos de las pulsiones parciales porque no hay una integración hasta cierto punto, y alguno puede quedar con fijaciones y todo lo demás, así que sigue siendo incluso en la adultez bastante parcial en su gratificación. Entonces, él hablaba de que hay zonas de que uno se compromete parcialmente y se gratifica parcialmente, no integrándose a sí mismo de alguna manera, no construyendo un yo más bien íntegro, saludable. Entonces, primero desde la boquita, en una etapa que se llama oral, desde que nacemos hasta el año y medio, donde Melanie Klein hablaría de una posición, distintas posiciones, donde genero mi base afectiva en el fondo. ¿Ah? La posición esquizoparanoide, la depresiva, y Freud hablaba que en el contacto del pecho, ¿ah? Con el niño, de la madre con el niño, eh, gratifica esta zona y ahí hay una obtención de afecto, de amor, de cariño, que es muy significativa. El niño, ¿por qué va al pecho? No solamente por la nutrición somática, José, es la nutrición afectiva y emocional. Entonces, cuando no hay conciencia de uno mismo, uno se enamora del pecho. Se enamora porque uno lo necesita para completarse, o sea, lo ve perfecto. Hay una suerte de psicosis porque no hay juicio de realidad. No hay una estructura psicótica, pero Sí. no tengo un juicio, entonces me entrego por completo al pecho. A veces no conocemos el pecho, o a veces ocurren cuestiones Mira, ahí, y ahí ahí genero mi base afectiva. quiero agregar algo, Mm. como te decía, que tú mientras vayas describiendo lo que pasa en cada etapa, yo puedo ir diciendo lo que Mm. sucede en las fijaciones a esa etapa, Ya, ya. porque ahí, Entonces, de ahí, del 0 hasta el año y medio, es la etapa. Hay cortes de repente que son arbitrarios como para organizar algo, para definir algo, pero en el fondo lo relevante, lo más relevante, es del 0 hasta los 8 meses. Ya a los 8 meses tenemos conciencia de nosotros mismos y en esa etapa puede haber conflictos, José. Se no, llaman fijaciones desde el claro, bueno, psicoanálisis. esas fijaciones son las que después la persona hace regresiones a esa etapa tan satisfactoria y gratificante. Y como no existe en la adultez esa gratificación que tenía ahí, que era tan maravillosa, busca un sustituto. Entonces ahí está el cigarro, por ejemplo. Hay una fijación a la etapa oral,
con cigarros, no voy a romper. Y está el alcoholismo también, las drogas igual. Entonces, toda la fijación a esa etapa tan maravillosa de paz total, cuando el niño está en el pecho de la madre y cuando uno lo ve cuando está mamando el niño, Con los ojos en con los blanco. ojos blancos, así maravilloso. Bueno, esa es la sensación. Hay adultos que igual ponen los ojos blancos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y me habían contado de que ¿Te han tú, contado? me han contado, sí, sí, que tú solías Poner los ojos blancos. con el ojo Ah, blanco. sí, a veces. Me habían dicho, Retorno de lo reprimido. tú sabes que la gente dice tantas cosas. Sí, pero no en una posición incestuosa, po. En un No, no, pecho no, 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 distinto a no, mí. no, no, claro. Ya un sustituto de ¿Será ese. tan satisfactorio si es un sustituto? Viste que el deseo nunca, siempre tiene que ir con un objeto A, nunca se puede colmar. Obvio, obvio, no, o sea, nunca es como el primer objeto, Ah, ya. pero sirve. Sí, claro, Sirve. Sí. claro. Bueno, la cosa es que eso es lo que sucede ahí, porque la gente, en algún video que hiciste tú te pregunta, ¿qué pasa con los que fumamos? Ya, Bueno, los que fumamos hoy hacemos esto, pues. Y claro. tiramos humo. O sea, es como, dice, oye, yo fumo y me fumo un cigarro y me relajo. No, no te relajas por el cigarro, sino que lo que te relaja es la función. O sea, Bueno, y esa gratificación de la oralidad, hay una gratificación enorme en esa adicción al cigarro, porque viste que hay gente que está con el cigarro ahí, está conversando, está haciendo cosas. Yo era uno, yo fumé mucho en una época, después eres muy oral entonces. dejé de fumar hace años. Sí, dejé de fumar, Bueno, en la sexualidad se puede ocupar la oralidad, pero ¿cierto? absolutamente, claro, obvio que sí. Sí, bueno, todas las zonas son erógenas, todas, 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 todas. Entonces, pero estamos hablando de la oral. ¿Ah? Hablando de la oral. Entonces, eso mismo pasa en las drogas también. Mm, Es una regresión mucho mayor, o sea, el cigarro es un tipo de fijación ahí, sí. pero la droga es mucho más profundo todavía, la regresión a esa etapa de la Esquizo. mamá y la necesidad afectiva emocional que hay detrás Sí. del tema drogas. ¿Ah? O sea, tendríamos que tener un capítulo completo para hablar de eso. Claro, en el fondo esa disociación viene a ser esquizo, viene a retornar de alguna manera Sí, del a 0 a los 6 completarse. meses. Sí, sí, claro. Y ahí a buscar a la mamá de nuevo. Exacto, ¿No? exacto. Entonces, y los trastornos alimentarios tienen que Claro. ver con la oralidad, Y trastornos de alimentación, claro, con lo claro. afectivo en el Sí, fondo. sí, sí. ¿Qué dices tú, Daichi? ¿Ah? ¿Qué quieres Así decir? que, Él igual es muy oral, Daichi, ¿ah? sí, Daichi sí, es sí. oral canibalístico, que Claro, anda mordiendo todo. come, claro, porque hay esa es otra etapa de la oralidad, la oral canibalística. Claro. Dice, la mamá dice, pero ¿cómo oral canibalística? Ah, no, y seguramente no te ha mordido el pecho, viste que el niño empieza a morder el pecho y hay que sacarlo de ahí Bueno, porque claro. entró a una oral canibalística, le empezaron a aparecer Fíjate, dientecitos. José, que desde los 6 meses brota la dentición. Eh, Entonces, de repente una madre, por obtener un amor incondicional ahí, algo que no ha sentido, porque la mamá de alguna manera se entrega a esta nutrición afectiva, que no todas las madres se pueden dar el lujo de eso, porque hay mujeres que no tienen una protección, que no tienen, de alguna manera, tienen que batallar, que las vidas les ha tocado un poco complicada, y esta feminidad, esta cuestión nutricia, afectiva, la postergan. Entonces hay madres que no tienen esa seguridad y sabes que ni siquiera generan la prolactina, por ejemplo, o no están en función de eso, de la maternidad, bueno, de la maternidad como tal sí, expresada de distintas maneras, pero no de la amamantar, por ejemplo. claro, ¿M? Pero hay otras madres que encuentran, incluso cuando no son muy cariñosas, ese es un pecho que no es muy afectivo, no te va a generar una tremenda base afectiva, todo lo contrario, o un pecho trastornado, que te gusta cuando yo digo eso, ¿cierto? Entonces hay madres que postergan este momento justamente porque ahí encuentran un amor incondicional porque el bebé no los va a abandonar. Y dan claro. pecho 2 años, 3 años, 4. Sí, Recién estaba viendo un video, pero José, un sí, reel, donde un muchacho de 23 años toma pecho de la mamá. claro. Entonces, Mira, es bastante regresivo eso y está muy cercano a la psicosis. Yo diría que hay un trastorno psicótico exacto. ahí con una fijación total a la madre, al pecho a la madre. O sea, no hay una individualización de él. ¿Sabes lo que decía ¿Ya? este sujeto de 20 años? Que toma pecho de la madre. La mamá, si no es tremenda mamá. Claro. Decía, es que yo ahí me siento seguro.
Sí. Bueno, obvio. Bueno, es que ahí está la fijación también, estas personas que son dependientes afectivo-emocionales. Exacto, Están regresando a esa etapa o remitiendo a esa etapa, que era la exacto. etapa donde se sentían seguros, placenteros, sintiendo placer realmente, y han pasado a lo largo de su historia sexual o su vida sexual no teniendo ningún tipo de satisfacción. Y ciertos casos donde la madre, claro, le da, oye, pecho 11 años, he tenido paciente y todo, y, y la madre decía que tenía satisfacción del dolor de que la mordieran. Entonces, una cuestión Sí, sádica sí, ahí, sí, 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 ambivalente, brutal, claro, y sí. otra, de repente, 2 años, 3 años de pecho, uno ahí de repente en una entrevista de clínica o a propósito de la sesión de esta cuestión libre, te dice, no, es que mi mamá me dejó de dar pecho porque ella me decía cuando yo era bebé, cuando era pequeña, qué sé yo, 2 años, 3 años, que yo la mordía y le dolía. Entonces te das cuenta cómo posiciona a la hija como agresora, es como que la forzara a agredir a la mamá, imagínate la culpa. Claro. Y esa culpa es cómo la tiene que reparar. Siendo niña, una niña demasiado culposa y creyendo que ella es el objeto que agredió a la mamá. O sea, ella es la culpable porque le dejaron de dar afecto, le dejaron de dar amor. Sí, ¿Mm? Entonces esta etapa es súper importante sí. y de repente una madre, una mujer que amamanta, encuentra ahí un vínculo incondicional que por eso lo Sí. posterga tanto porque, y el marido, bueno, pues ahí vemos, pues, esta hormona, la prolactina, la que secreta la leche, es la misma hormona que siente el hombre cuando tiene un orgasmo. Viste que es como, ya, bueno, nunca tan, de repente, toma un poquito, naturalmente un poquito de distancia, ya no está tan Claro. meloso. Entonces la mujer prescinde un poquito de la sexualidad del marido. Y ahí vienen después, tú sabes, a propósito de la clínica de parejas que tú Sí, manejas mucho, sí, vienen las infidelidades, claro. cuando están ahí las madres amamantando, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que para el marido era una pérdida de objeto. O sea, pierde el objeto, siendo que la madre tiene un objeto propio de él, pero no lo siente como tal, lo siente como empieza a tener envidia al pecho, también vuelve toda la etapa anterior, esta de Melanie Klein, envidia al pecho, pecho bueno, pecho malo, etcétera. Ese hombre empieza a girar sobre esa situación y no la puede sostener, no puede sostener porque no la entiende, Mm. psicológicamente no la entiende, entonces abandona al objeto que lo abandonó, que no lo abandonó en realidad, sino que solamente lo pidió prestado Claro. porque el niño ocupó un lugar que era importante en la nutrición. Después busca un pecho afuera, dices tú. Claro, después empezó a buscar otro pecho. Oye, ni hablar. En algún momento, tú sabes que uno no puede estar a esta altura, digo yo, que igual soy joven, pero pendiente de lo que digan los demás o de las críticas y todo. En algún momento, hace quizá más o menos 3 años y medio, 4 años, hizo un video, ¿recuerdas? Sí. Acerca de cuánto tiempo debieran dormir o permanecer los niños en la cama de los padres. Oh, Me fui funado. sí. Se Ahora fue. soy inmune a las funas, entre paréntesis. Pónganse de acuerdo, organícenla. No me pasa nada ya. Claro, ya a esta altura ya A no esta sucede altura nada. uno ya está consolidado. Bueno, y sigamos con una etapa que es bien importante aquí, después Mm. de la oral, que es la etapa anal, que generalmente no se toma muy en cuenta. Anal. Sí, pues, la etapa anal, pues, Sí. que Sádico tiene, anal, parece bueno, nombre de película sí, triple X está de corte sádico gore, anal, ¿ah? está claro, Sádico hay anal. hay 2, la anal retentiva y la expulsiva, Ya. y después que provoca una serie de trastornos en la adultez, ¿ah? Y esta va del año y medio, José, hasta los 3 años, más o Sí, menos. más o menos, Sí. sí, Y el niño ahí empieza a sentir, ¿cierto? Satisfacción desde retener y desde expulsar las heces. Ya la y zona desde ahí donde descubre y ahí lo que habíamos sí, perfecto. hablado, que era algo que a ti se te ocurrió, que lo encuentro Mm. realmente valorable, dijiste que ahí debería aparecer la culpa, ¿ah? Sí. Y es bien importante porque, como estuvimos conversando eso, yo después estuve analizando y sé que realmente sí, sí, Mm. ahí aparece la culpa porque yo empiezo a ensuciar o a retener para no ensuciar. Claro. Entonces, el castigo, el temor al castigo hace que aparezca la culpa frente a ensuciarme o no. Entonces, Mm. es Mm. bien importante lo que dijiste, una de Claro, las en el cosas. fondo da la impresión que la culpa, nosotros somos atravesados, ¿cierto?, por la cultura, por el lenguaje, por las represiones y todo lo demás.
Y cuando nosotros no tenemos juicio de realidad, no tenemos una estructura yoica, de alguna manera, ¿qué culpa de qué vamos a sentir si no tenemos ni siquiera conciencia de nosotros mismos? Pero después, cuando nos enamoramos, bueno, en esta posición esquizo de la madre y después nos damos cuenta, oye, esa cuestión que me atacaba, que me sentía vacío y todo, era mi misma mamá, chute, yo lo detestaba esta cuestión. Bueno, eso dice la teoría psicoanalítica. Y después empiezo a sentir culpa y a reparar. Pero claro, desde ahí empiezan las represiones, en todo sentido. Yo diría, en la posición depresiva ya empieza a generarse la culpa y con mucha más fuerza, tú hablabas del Edipo, ahí a propósito del insecto, o sea, yo, digamos que, bueno, ahí habría que entrar a hablar de sexualidad, José, Sí. pero en el fondo la integración de nuestros componentes femeninos y masculinos y la definición de nuestra identidad Ahí sexual empieza va a la estar condicionada por cuestiones de alguna manera identificatorias, experienciales, eróticas, de No, distintos estilos, qué lugar lo ocupo. importante también ahí en esa etapa es la identificación con el padre o con la madre y la forma de ser del padre y de la madre, porque tú te vas a identificar con un padre más masculino o no, o con un padre pasivo o activo, o con una mamá demasiado autoritaria, y ahí Una surgen una cantidad de variables, serie de pero variables complicadísimas por eso es del caso a caso del psicoanálisis. de confusión, Claro. porque empieza a confundir todo este tema del poder, por ejemplo, que es el padre es el que entrega el poder al niño. Entonces, pero este padre, ¿es un padre de poder o es un padre pasivo que entrega poder? O sea, hay un... Claro, lo que pasa es que uno en cierta etapa, en la de latencia, ¿cierto? Ahí es donde el padre, uno es o no aprobado por el padre, pero hay padres pasivos, que son padres débiles, que la madre trapea el suelo con él de alguna manera, el niño como lo necesita y los idealiza. Bueno, hay niños que ni siquiera buscan la aprobación en el papá, porque no representa una figura de autoridad. Pero si lo llegara de alguna manera a encubrir e idealizar, ya este padre lo aprueba y todo lo demás, pero en la preadolescencia uno como que se distancia de esa idealización de los padres y le importan más los pares. Y ahí veo que mi papá en realidad es un tipo débil, pasivo, y pierdo todo poder que gané. ¿Viste esos pequeños que son súper poderosos? Bueno, de alguna manera son extrovertidos, se muestran, bailan, pero en la preadolescencia Sí. se debilitan Bueno, un montón. ahí empiezan a nacer estas identificaciones, o sea, ¿con quién me identifico al final? ¿Con mi mamá o con mi papá? Claro. Y ahí después, en la etapa de la adolescencia, donde yo debo elegir mi orientación sexual o debo orientarme No sexualmente, sé si es una elección, pero más claro, bien bueno, ya estoy bien condicionado. es una orientación Sí, que ya viene de base, sí, con una base débil o fuerte, con mm, respecto a cómo me identifico con mi papá, con un padre pasivo, un padre que era más femenino que masculino, sí. etcétera. Entonces, hay muchos que dicen, pero ¿qué hice yo para que mi hijo tenga esta orientación sexual que yo no Todo. quería? Yo no quería esta orientación, pero ¿qué hice yo? Entonces hizo todo. ¿M? Mm, mm. Y en el Edipo hizo todo al revés, o sea, todo lo que no se debería hacer. No hay un manual, diría un padre. Sí, pero Bueno, hay por ciertas eso, cosas, o sea, ni eso. Lo que pasa es eh, bueno, ¿qué es lo que uno, un vínculo, una relación, una pareja, el síntoma de cada uno? Y después tampoco ya nos vamos a poner de acuerdo respecto al estilo de crianza. ¿Cuándo ha sido eso? O sea, nace un niño y muchos no queridos, entre paréntesis, así que nace claro, y de ahí vamos viendo y vamos sí. sobre la marcha Pero no nos saltemos la etapa anal, que yo quería que tú la a la explicaras etapa como etapa. anal. Bueno, la etapa anal. La etapa anal es una etapa que se llama sádico anal. Sádico porque tiene que ver con el trámite de nuestros aspectos sádicos, de nuestra agresividad. Y ahí en el fondo tiene que ver con esa satisfacción, con esa gratificación, José, goce, porque a veces duele, ¿cierto? Ya cada uno verá si se introduce elementos animados o inanimados en el ano, o la retención y la expulsión de la S, pero en el fondo es una zona erógena. La estimulación de esta zona obtiene gratificación y así el niño se da cuenta en algún momento de que siente satisfacción. Bueno, entrega una parte de él, una extensión de él, teniendo conciencia de sí, un regalo al mundo que es la Pero caquita. El claro, regalo, la caquita. eso es un tema biológico además, porque el origen de la boca es el mismo origen del ano. Exacto. Es un tubo. El O origen sea, embrionario. al formarse el embrión, se forma un tubo primero. Ah, Entonces, uno es la boca y el otro es el ano.
Entonces, bastante parecido. Entonces, por eso es que mucha gente en la oralidad es anal y Sí, pues, andan agresivos tira verbales, mierda, pues. tirando caquita por la boca. Tira mierda, claro. Tira Pero mierda. bueno, Sí, el sujeto en general debe haber, eh, siempre yo diría que hay un equilibrio en este aspecto, porque hay cosas que uno retiene y hay otras cosas que expulsa. El tema es que cuando uno se pone muy expulsivo de cierta manera y muy retentivo de otra, por ejemplo, el estreñimiento. El estreñimiento es propio de una neurosis obsesiva retentiva. Ahora, puedo tener diarrea y puedo retener de otras maneras, como ser tacaño, por ejemplo, o puedo expulsar, porque hay una correlación, José, entre las S, la sí. materia orgánica, el dinero Bueno, y y la agresividad. Hay una ahí hay correlación que matrillada ahí. hay que decir que la neurosis obsesiva nace de ahí. O sea, Claro. nace de la Y los TOC, etapa anal, los ¿no? trastornos Los obsesivos, y trastornos se va obsesivos rigidizando esta compulsivos, cuestión. claro. Entonces, bueno, ¿cuál es el mayor conflicto en el fondo del neurótico obsesivo? Que que este sujeto acumula de alguna manera, no tiene un buen trámite de sus desechos. Oye, ¿cuáles son los desechos del ser humano? La idea negativa, ¿viste? Rumiación de pensamiento, típico obsesivo. Sí. Las S, orgánico, la rabia, la agresividad, el manejo del dinero, la limpieza. A veces hay un mecanismo, cierta formación reactiva, guardo toda la caquita, pero tengo que limpiarla por fuera. Como tú dices, José, borro con el codo lo que escribo con la mano. Sí, pues. ¿Cierto? Eso es Hay una reactivo, serie de sí, mecanismos, sí. pero el sujeto se estructura. Se tiende a estructurar ya cuando esta cuestión. No, son tipos estructurados, literal. Hay otros que son muy desprolijos, porque hay neurosis retentiva y expulsiva, ¿cierto? Y Sí, los claro. expulsivos son los que se ven desprolijos, por ejemplo. Gente desprolija, gente sucia, también son obsesivos, José. Sí, claro. ¿Cómo son los obsesivos expulsivos, por ejemplo? Son, o sea, también tienen unas características propias del, o sea, el retentivo, Sí. es el que contiene las S, por lo tanto contiene la mugre, contiene la caca, por lo tanto no la expulsa, no la saca, No es natural, ¿ah? no es No es natural. una persona genuina, no es Claro, una persona espontánea, no es una persona. claro, es una persona de estos como contiñidos, como está, ¿sí? Sí, sí. Y la expulsiva no, porque la expulsiva es la persona extrovertida, es la que tira afuera, pero ese tiene que tramitar muy bien sus aspectos, porque esa persona que es expulsiva, Sí. pero a la vez extrovertida, tiene que tener cuidado con lo que habla, con lo que dice, porque va a expulsar lo que venga si es agresivo, por ejemplo, y si no, no. Sí. Ahora, esto también es llevado a la sexualidad, también tiene que ver con la Sí, sexualidad. claro, claro. Entonces produce trastornos, la persona obsesiva le produce trastornos de tipo sexual por la Exactamente. ansiedad que genera la obsesividad Sí. y las ideas obsesivas, los trastornos obsesivos generan mucha ansiedad, Sí. ¿no? Entonces, un obsesivo al tener una relación sexual puede tener hasta eyaculación precoz. Generalmente los eyaculadores precoces son neuróticos obsesivos. Y el trámite de la agresividad en la sexualidad, donde muchas cosas están permitidas, incluso uno puede gratificar perversiones de alguna manera, y no solamente las fantasea, y está la pulsión de muerte, ¿cierto? El golpe, la palabra sucia, ¿cierto? Ahí la suciedad está permitida, y justamente el obsesivo, de repente hay complejos incluso donde yo no puedo integrar lo sádico, lo agresivo en ese objeto de deseo que yo amo, el complejo de más una prostituta, qué sé yo, y yo no me cojo, yo no agredo, yo no puedo gozar, a goce, ¿viste? Dolor, sufrir, gozar, literalmente gozar, a mi pareja porque la tengo que mantener limpia. O a veces son personas que tienen tabú respecto a ser agresivas ahí porque son retentivas. Y esa mujer de repente que le cuesta perder el control y le cuesta llegar al orgasmo, por ejemplo, por lo mismo, porque es obsesiva, el tema del control o la agresividad, efectivamente en la sexualidad se dan muchas complicaciones en estructuras obsesivas. ¿Sí? Por ejemplo, hay una que es la disminución de la erección, por ejemplo, la persona, que hay dos situaciones ahí. Una, sentir que hay una vagina dentada que me va a cortar y me va a castrar el pene al introducir o al penetrar, ¿Cómo es ¿no? eso? Y otra es que yo no penetro porque está sucio adentro, no sé lo que hay. Mm. Entonces, las dos estructuras son obsesivas. Bueno, la vagina dentada, ¿cierto? Pero en el fondo José habla ahí metafóricamente, ¿ah? No se van a Sí. imaginar una No tiene vagina nada con que ver, no. dientes, No, no, ¿ya? no. Pero en el No, sí. fondo ni siquiera tiene que ver con la mujer, ¿ah? Muchas veces es un hombre que es muy débil,
para sostener el poder, que en el fondo el poder fálico, o sea, la erección se sostiene con poder. Bueno, Con pero poder fálico. Ahí no poder, puedes tener una angustia de castración, porque vas a ser débil y en el fondo vas a tener esa fantasía que es inconsciente y una mujer, imagínate, muy dominante, José, narcisista, muy castradora, que afuera te castra, no, 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 se hace lo que yo digo, acá yo mando, dirige, y en la sexualidad, ¿qué va a hacer el hombre ahí? Se está castrado. Entonces mete el pene y claro, mejor lo saco lo antes hay posible para que no me lo que, corten. hay que considerar aquí que el falo es el que Entre tiene comillas. tiene el poder, pues. ¿Ah? El falo es el que obtiene el poder, o sea, el poder del hombre está a través del falo. Mm, ¿Ah? Suena como muy terrible eso, pero es así. ¿Ah? mm. Entonces, fíjate que en los tiempos de guerra, el hombre lo que hace es violar a las mujeres de una ciudad o de un lugar, que es otra forma de atacar, de violentar, Ah, que lo bueno. encuentro terrible porque lleva como una espada y esa espada lucha en los tiempos de guerra y Falo, el falo, simbólicamente hablando. claro. Entonces el falo es el poder. Sí. Entonces, y eso es bien importante en las relaciones de pareja. Sí, bueno, la sexualidad es una relación Claro, de poder claro, y donde en las se van cambiando relaciones, los roles claro, en y las uno lo ejerce, el relaciones, otro lo claro. recibe y ahí hay una dominancia de alguna Bueno, manera. en las relaciones homosexuales, por ejemplo, Sí. que uno que tiene penetración al otro y el otro pasa a tener dos falos. ¿Quieres hablar de eso? Pasa a tener dos falos, porque el falo que introduce y el falo que tiene el otro. Mm. Entonces es un doble situación de poder. ¿Te parece que hablemos de eso después de hacer un comercial? Ya, bueno, a ver, Ya, ¿quieres hacer ahí una vamos a entrar en mención detalle. del Chuta, libro? es que así nosotros, ¿viste? Podemos estar hablando todo el día entre paréntesis. Claro, ¿Qué, sí, oral? ¿Qué? Bueno, sí, vamos para allá, volvemos. sí. Tum, 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 Por tum. eso que estoy tratando de llevarlo a la sexualidad todo para que Es no, que no yo nos estoy vaya leyendo acá la pauta que tengo, ¿viste? Tengo una pantalla allá y estamos. acá. Nada, todo es espontáneo Sí, acá. Bueno, así es, y así es también la clínica. Entonces podemos ser muy teóricos y ortodoxos, que no sé qué, y hablar y ponernos serios, mira aquí lo que dijo Juanito, qué sé yo. Pero la vida real es así. son variables. Esta es la vida real. En la Lleno clínica de es variables. así, no es. ¿Mm? Bueno, te invito a leer mi libro que se llama En busca del deseo. Va a haber un link en la parte inferior y ahí puedes tú comprarlo, te lo van a dejar a la casa, qué sé yo. Y este libro habla acerca de psicoanálisis, psicopatología, desde una perspectiva psicoanalítica muy práctica. Ya vas a aprender un montón acerca de psicopatología, de salud mental. ¿Lo recomiendo yo? No lo recomiendo porque si yo lo escribí, entonces como medio raro. Pero te va No, a encantar, ¿ah? Te va a pero gustar un no, montón y se ha vendido bastante. yo encuentro que es un buen libro, sirve muchísimo, traen ideas bastante interesantes con respecto al psicoanálisis y a la persona que le gusta o que está iniciándose en psicoanálisis le viene fantástico, lo va a poder leer bien y va a aprender cosas también. Sí, ¿Mm? Bueno, siguiendo con el tema de la sexualidad, sí. yo te quiero hacer una pregunta. Si yo estaba así, cara, la cara que pone. Chuta, ¿qué pregunta? Mira, no quieres preguntar. Me voy a Yo te toquetear, hablaba de la me voy a sexualidad, toquetear, me voy a toquetear. No, claro, ya, pregunta. ¿qué pasa con el falo entre un hombre y hombre? ¿Qué Uh, pasa entre una mujer y una mujer? ¿Qué pasa ahí? uh, uy, aquí hay un tema. A ver, eh, la homosexualidad femenina, ya, vamos a hablar a nivel de sexualidad, ¿cierto? Ya. ¿Por qué una mujer? Habría que hacerse una pregunta. Chuta, aquí voy a dejarla cagada. Ya. ¿Por, por qué una mujer, por qué a una mujer le es apetente Otra mujer. un falo Un rudimentario. fantaseado, de alguna manera? Uno fantasiado y hay uno rudimentario. Hay que acordarse que hay un Claro, falo el clítoris es rudimentario. un pene rudimentario. Que hay Pero, ¿por qué una mujer puede tolerar o se gratifica desde una mujer, otra mujer, que fantasea, que construye, Sí, generalmente, yo te diría en el 90%, 99% de las veces hay un narcisismo en esa mujer, ¿ya? Que ocupa el lugar del padre, entre paréntesis. Tiene que ver con un tema de identificaciones, de búsqueda de afecto de la madre y todo lo demás. Esta mujer fantasea que tiene un falo y lo ejerce en la sexualidad, ¿cierto? De distintas maneras en su posición activa, en su posición de ejercer el poder. Entonces, ¿por qué una mujer, que esta vendría siendo la homosexual pasiva, la lesbiana pasiva en este caso,
¿Por qué puede tolerar? ¿Por qué se gratifica de algo de alguna manera masculino, de un falo, pero fantaseado? Porque esta Claro, mujer de alguna manera emula un falo, ¿ah? Ejerce ese falo que no tiene. Bueno, muchas veces es porque el falo o la figura masculina le puede ser muy atacante, muy persecutoria, muy peligrosa, entonces no puede tolerar a un hombre, lo ve como muy agresivo y todo lo demás, a propósito de experiencias eróticas de exactamente, algún sí. tipo. Entonces, eh, ¿cómo decirlo? Me es apetente el falo, pero un falo que no me pueda dañar, Claro, eso, que no me sí, pueda sí, agredir, sí, por sí. ejemplo. Mm, Ah, ahora, siempre, sin duda, hay una histeria en esta mujer lesbiana pasiva, porque tú ahí tienes, hay distintas maneras en las que se puede generar esta histeria. Tú conversábamos el otro día y tú decías, José, bueno, porque la mamá se puso celosa y la quiso arrancar de raíz a esta muchachita de repente, ¿ah? O porque... Entonces, eh, esta mujer eh, se gratifica de una mujer que no tiene falo. Entonces, no es el falo del padre, pero lo busca igual. sí, O sea, es mucho más distante. Ahí siempre hay una histeria. Esta seducción, estos componentes histeriformes en esta mujer están muy presentes. ¿Ah? Porque se gratifica de un falo que no alcanza. O sea, sigue siendo el falo del padre al que no pudo acceder. A propósito de que puede haber intervenido mamá, por ejemplo, en esta cuestión de celo y de separarla del papá casi forzosamente. Entonces siempre hay una histeria en esta lesbiana pasiva. Siempre hay una histeria. Sí, solo sí, diría un matemático. Eso dice la teoría y también lo dice la práctica. Y esta se defiende, le es apetente, claro, de todas maneras el falo, ¿ah? O esa parte masculina de una mujer, pero que puede tolerarlo solo en tanto sea fantaseado. claro. Bueno, ahí hay que considerar que hay tantos componentes masculinos como femeninos en todos. Sí, Entonces, se ejerce uno más que el otro o se conjuga uno más que el otro en la misma relación, porque la relación va a depender cuánto de masculino tienes tú, cuánto de femenino tienes y yo cuánto masculino y femenino tengo. Entonces, esa conjunción hace que se genere una relación de pareja en realidad y en la sexualidad sí, es lo que genera el placer y el goce. sí. Desde eso, desde esas instancias, o sea, es como, Ahora, yo quiero hacer unas asociaciones que pueden ser, que probablemente no se ha oído mucho al respecto, puede ser un poquito una locura, pero lo voy a decir igual. Eh, eh, una mujer homosexual pasiva, su objeto de deseo es el falo fantaseado de otra mujer. ¿Ok? La mujer lesbiana activa ostenta, porque lo ostenta. Muchas veces castan hombres que te ponen el falo sobre la mesa, anda castrando para... tiene que ejercerlo, porque todo exceso encubre una falta. Cuando yo no lo tengo, tengo que hacer el doble, pues desde ahí el narcisismo del que hablaba. Entonces, esta mujer ostenta un falo que no tiene y le da mucho poder a esta mujer. También lo anhela, pero lo anhela tener. ¿Ok? claro, Está un homosexual masculino, ¿ya? O no masculino, pero que es más, de alguna manera, activo, bueno, pero ahí hay un tema. Pero él ejerce el poder desde el falo, pero también su objeto de deseo también es el falo. Y el sí, pasivo, hay una histeria generalmente ahí, porque también está buscando el falo del padre, es un poquito más femenino, que lo femenino en el fondo es lo sensible, lo afectivo, lo que promueve el vínculo y la seducción, ¿cierto? Eso vendría la nutrición también. Y su objeto de deseo también es el falo del padre. El heterosexual masculino, de alguna manera, aporta el falo, eso le da poder. Y la mujer heterosexual, ¿cierto? Su objeto de deseo es el falo. Entonces, ¿todo gira en torno al falo? ¿O qué? A todos les gusta el falo al final. Ya, ahora sí que me fui funado, me fui a la mierda. bueno, No, no importa. eh, pero, bueno, es que el pero, falo es un miembro importante en toda esta ¿está bien conjugación lo que digo o no? sexual. Sí, 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 ¿Ah? sí está bien. No, sí está. No, pero es eh, así, tiene que ver con eh, el poder, una cuestión natural. tiene que ver con los poderes que se ejercen en una relación. Por Mm, eso que la sexualidad es tremendamente importante y mm, además la sexualidad no es solamente coito, sino que una sexualidad es mucho más amplia de tener un coito con alguien. O sea, mm. tiene muchas otras situaciones bastante
entretenida, porque si no sería muy fome. Mm. En realidad, tener una relación Variantes. sexual, hay muchas variantes, muchas variantes. Mm. En realidad, los españoles dicen que la sexualidad es una sola, completa, y que todo se acepta en la sexualidad, todo. Lo que tú quieras hacer es aceptado como formando parte de la sexualidad. ¿Ah? Y que la homosexualidad está dentro de la misma heterosexualidad. O sea, es una variable de la misma heterosexualidad. Bueno, todos tenemos una homosexualidad latente, Por eso, que pero se puede uno expresar. ellos dicen eso. Bastan algunos estímulos nomás para que se exprese con fuerza. Es así. Todos Claro. somos potenciales. No sé si está tan definida hasta cierto punto, ¿cierto, José? Sí, sí. Y nacemos con bisexuales de alguna manera. Bisexuales, nacemos así. Claro. Eso decía Freud, ¿no? Freud decía eso. Sí. Ah, ¿Qué que te todos parece, nacemos. José, si grabamos, ya nos vamos, nos metemos de lleno a la cama del resto, ¿cierto? No. Si nos metemos de lleno a la sexualidad en el próximo capítulo. Sí, sí. Y vamos ya a la Hacemos práctica, vamos. Con la práctica, vamos a hacer práctica también. Vamos a hablar de la práctica sexual. Hablar de la práctica, Sí. me había asustado. Tengo unos monitos acá, vamos a hacer unos. Me había asustado. Ningún dije, sketch, ningún roleplay, entre paréntesis. Oye. Estoy preocupado. Roleplay. Oye, bueno, ya pasamos la etapa anal, qué sé yo, cuestiones, hablamos un poquito. Ya vamos a hacer un capítulo de neurosis obsesiva, Sí. profundo, pum. Ya ahí vamos a entrar en detalle. Y después, ¿qué etapa viene? La anal, fálica. La fálica, Bueno, que claro. es sumamente importante, porque ahí está el Importante, complejo pero en de el fondo Edipo. son zonas erógenas. Ahí Ya, está y de ahí continuamos. ¿Qué te parece si cortamos hasta acá? Sí, claro, sí. Llevo el castrador. Voy a quedar. Tú te vas a convertir en el castrador. Oye, no hay que ser portador de malas noticias nunca. Tampoco hay que ser tan castrado, van a pensar. No, para nada. Ya. Vamos a grabar un capítulo inmediato. ¿Qué te parece? Sí. Y hablamos de sexualidad más en la práctica. Perfecto. Para la otra semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Ahí está tu cámara, José. Ya, gracias. Ya.